Bueno, continuamos con el tema que estamos hablando de temas de ley natural, derecho y demás, con los asuntos relacionados al dominio de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, íbamos a hablar un poquito sobre la parte ya del derecho romano, ¿sí? Cómo sirve como fundamento, como base, porque en la mayoría de países, sea el derecho chileno para Latinoamérica o el derecho napoleónico en general, como en los países anglosajones, de un modo u otro, siguen ciertos principios, ¿no? Que tienen que ver con el derecho romano. Algunos de una forma más literal, otros menos, pero aunque traten de considerar que ciertas cosas van quedando abolidas por nuevos decretos, en realidad hay ciertas bases fundacionales, por así decirlo, que le dan mayor peso a legitimidad a las cosas, como es el caso del derecho de las cosas que son para todos, o lo que es el res, ¿sí? Communis, que es para todos, toda la gente, ¿no? Que son básicamente la parte del aire, ¿sí? Que no se puede patentar, o sea, que no se puede, perdón, no se puede tomar dominio sobre el aire. Y lo segundo, relacionado con el agua, donde está, pues, las partes fluviales del agua, lo que es el mar y lo que es la línea de costa, ¿no? Entonces, en cierto modo, cuando ves que toman control sobre ese tipo de cosas, te das cuenta que son el delito flagrante porque es base, sí, es una cuestión básica. Entonces, por eso es importante saber uno este tipo de cuestiones, ¿no? A la hora de también, digamos, defender o aprovechar, ¿sí? Aprovechar este tipo de parámetros. Mm, bueno, habíamos hablado sobre el asunto de la propiedad, ¿sí? De que una propiedad es una cosa de la que goza y dispones sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, ¿sí? Entonces, como dice en las leyes, pues vámonos a la ley que sería lo más importante, la ley natural, sí, que establece que la tierra no es estrictamente de nadie en el sentido de posesión, simplemente tú te posesionas en ella. Entonces, al posesionarte, tomas posesión, ¿no? Cuanto más tiempo estás ahí, de ahí viene lo de lo que la ley llama a su manera, o de lo que los estados llaman a su manera, o los juristas a su manera, el derecho de residencia, ¿no? Entonces, ellos manipulan estos términos siempre. Pero residencia, de hecho lo estaba, justamente hoy estaba redactando, estoy haciendo un diccionario sobre eso, llevo meses, y lo que queda todavía. Por la parte de la residencia me llamó mucho la atención, a ver si lo tengo aquí, porque está directamente conectado con lo que estamos hablando, ¿no? Que la palabra tiene que ver con el latín residere, ¿sí? Donde el re, pues es hacia atrás, o es también una repetición, ¿sí? Y después dice la palabra residere, ¿sí? Por tanto, la palabra quiere decir habitar, ¿sí? Que habitar viene de habitare, ¿sí? De habere, que es tener, ¿sí? O sea, es una tenencia, o sea, tú estás ahí, lo estás teniendo. El Estado no lo puede tener porque no hay nadie ahí, ¿vale? Y luego está el concepto de, como digo, decidere, que es sentarse. Entonces tú te asientas en un sitio, tú te ubicas en ese lugar, ¿bien? Em, entonces, y había encontrado también otro concepto por ahí que interesante, pero esto me llama bastante la atención por el hecho de que tú te sientas en un sitio, ¿no? Tú te ubicas aquí, te estableces y te fijas. Y una palabra también interesante es la de domicilio, pero no me voy a extender ahora en eso porque a lo mejor nos salimos un poquito de la cuestión. Pero el punto es, lo que tú tienes, ¿sí? Tú estás teniendo tenencia de un lugar, te estás asentando ahí, bien, entonces tú estás tomando posesión de un lugar. Por tanto, eso es lo que es residente. En consecuencia, el derecho de residencia no es una cosa que te dé el Estado, es algo que tú logras con el hecho de estar determinado tiempo en un lugar. Por eso en muchos sitios dicen que después de 2 años o no sé cuánto tiempo, al final te dan la residencia. ¿Por qué? Porque tú lograste, o sea, lo que tienes, lo que en realidad es que no pueden violentar una ley mayor, ¿sí? De modo que ellos lo disfrazan, dando a entender que es por X o por Y cosa. No, pero es que la cuestión es por el hecho de que tú logras dar el paso más grande, que es lograr atravesar una frontera y quedarte en el lugar. Entonces, cuando te asientas en un sitio, es ahí donde ellos ya pierden el poder, porque después de que tú has cruzado la frontera y se has sellado un pasaporte, empieza a contar el tiempo. ¿Sí? Se has sellado un pasaporte. Entonces, tú te has quedado en cierto lugar, te has ubicado, te has asentado. En consecuencia, tú te has
residido en ese sitio. Eso es en realidad de lo que se está tratando y esto es de lo que va a la parte del derecho romano, ¿no? También. Entonces, en todo sentido, y aparte, eso está directamente conectado con el derecho internacional, porque de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no me acuerdo si es el artículo 8 o el artículo 10, ahora la verdad no me acuerdo. Pero dice que toda persona es libre, ¿sí? De residir donde quiera. Pero es un poco contradictorio. Soy libre de residir donde quiera, pero después me van a dar derecho de residencia según los términos de ellos o no. Entonces, en realidad una cosa está contradiciendo la otra, ¿no? Bueno, pues entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a coger el derecho natural, ¿sí? Donde un principio básico es la tenencia o la adquisición o la posesión de ciertas cosas para el uso de uno mismo, para su fruto, para el alimento, para el techo. Es una cuestión básica, ¿no? Y no porque lo diga el Estado, eso está antes del Estado, esto es preestatal, o sea, es antes de que existiesen todas estas estructuras de los gobiernos, es pregubernamental. Entonces, la necesidad de alimentarte y de comer, perdón, de alimentarte y de vivir. Lo mismo que si tú quieres coger un conejo o cazar yo qué sé, un venado en cierta zona, eh, necesitas sobrevivir, ¿no? Necesitas pedir una licencia para eso. O te quieres ir al litoral y querer pescar. Entonces te dicen, no, tienes que sacar una licencia para la pesca. ¿Por qué tengo que sacar una licencia para una pesca? Si esto para empezar, no pertenece a nadie. Yo no tengo por qué estarle pidiendo permiso a alguien para coger un pescado. Porque aparte también está la ley natural y está también la ley bíblica, que es consume las cosas, pero no tortures a los animales. O sea, si te vas a comer un animal, lo vas a matar en unas condiciones en las que el animal apenas si se va a enterar, no siente que lo estás amenazando o lo estás torturando, no vas parte por parte hasta que le quitas la vida, no, haz un corte y es para lo que es, no es para entretenimiento, no es para enjaularlo, no es para el, yo qué sé, para el deporte, no, no es nada de eso, es porque te vas a alimentar, porque es una necesidad básica, ¿bien? Entonces, es una cuestión también importante a entender que eso también lo establece la Biblia y también de hecho está en el derecho Vedanta, o sea, está en la ley de la India, ¿sí? Lo mismo la protección y el respeto a los animales como una cuestión esencial y prioritaria, bien, que ellos ya lo tenían, porque ellos no aceptaban la esclavitud. Eh, Luego está la cuestión de la res, sí, que estuvimos hablando también, sí, la cosa, como les había comentado, que el res es el mismo concepto del hebreo dabar, sí, pero el dabar no es solamente la cosa, el dabar también es la palabra. Bien, entonces también esto es importante porque a través de la palabra, las definiciones, uno puede echar pulsos con el sistema, pero tendrías que ser una persona muy versada, muy inteligente, muy astuta, muy docta, muy perspicaz para poder improvisar en un juicio estas cosas. Entonces, cuando lo puedes escribir, tienes tiempo de prepararlo debidamente. Bien, entonces no hace falta ser un experto, solo tomarse el tiempo adecuado. Mientras que en directo es complejo y aparte que es una lucha con titanes que necesitan tomar el control y por encima de todo evitar que vaya a haber un precedente, como ya había comentado, ¿no? Bueno, bueno, había hablado también de la injusta causa, ¿sí? Que es el hecho de que es un motivo totalmente justo y adecuado el hecho de que tú quieras poseer un lugar y que no estás haciéndole daño a nadie, ¿no? Em, Después había hablado también de recibir, pues el hecho, por ejemplo, de recibir o comprar una tierra al Estado es un a non dominum, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verdadero dueño de las cosas es el creador del universo, es el Dios supremo, ¿no? Entonces, los adámicos, o sea, los descendientes de Adán, debemos ir poseyendo los lugares donde vamos a vivir, donde nos vamos a mover, donde nos vamos a ubicar, donde vamos a sentar y poner nuestras cosas, ¿no? Entonces, el Estado no tiene autoría realmente, si uno se va al término, porque no es el autor de las cosas, él solamente crea ficciones jurídicas, ¿sí? O sea, representaciones o conceptos abstractos que para poderlos introducir en su sistema legal. Pero dentro de lo que es lo natural, nada les pertenece. Sí, o sea, no puedes pretender que un espectro posea algo porque, o sea, que algo sea suyo. Puede poseer, pero en realidad ni siquiera es suyo. Puede, como cuando dicen, el demonio poseyó a tal persona, pero la persona ya existía.
¿sí? El individuo no tiene una relación con el demonio, porque el demonio, o sea, si queremos hablar, por ejemplo, en términos de demonología, lo mismo sería el Estado, no puede poseer nada porque es una idea, ¿vale? Una idea no puede poseer nada, solo algo real puede poseer las cosas. Bien, tanto es que si tú abandonas tu casa, otra persona la puede poseer. Sí, eso también lo decía, lo dice Yeshua, ¿no? Entonces, abandonar la cosa, otro la puede poseer, pero otro, pues porque es existente, no es porque es una idea. Una idea no puede poseer tu casa. Imagínate, me voy de mi casa y de repente vino y la poseyó una idea. Eso no tiene sentido, ¿no? Bien. Em, bueno, hay una cuestión que encontré de la Edad Media llamada los Estatutos Mortmain, entre 1279 y 1290, ¿sí? Donde no se debe conceder ningún patrimonio a una corporación, Estado, sin el consentimiento real, y ese poder real proviene del rey, de Reyes Supremo, ¿sí? Entonces voy a mirar aquí rápidamente los estatutos Mortmain, si es que lo encuentro en español, porque no sé si está en español. Y hay que entender que algunas cosas de estas se supone que las tratan de abolir, ¿sí? A ver, estos fueron seguidos por el Estatuto Quo Warrant y el Estatuto Mortmain, el último diseñado para detener la creciente cantidad de tierras. A ver. Guía Emptores es un estatuto aprobado en el reino de Eduardo I de Inglaterra en 1290 que impedía a los inquilinos enajenar sus tierras a otros por subindefeudation, sino que obligaba a todos los inquilinos que deseaban alienar sus tierras a hacerlo por sustitución. Bueno, este punto también puede servir. Aunque se fue modificando, sí, esto lo voy a mirar bien porque no encuentro aquí el punto. La cuestión aloidal, sí, es importante también. También sirve el entender un poquito cómo funcionaba el asunto de los derechos y la ley en Inglaterra, cómo funcionaba la Edad Media y muchos de estos conceptos venían de Francia, o sea, influyeron también en el derecho francés. Y tiene que ver pues también con todo lo que estamos hablando. Así que yo voy dejando también pinceladas para no extenderme demasiado en las especificaciones. Entonces, cada quien puede cogiendo las palabras, va tomando sus apuntes, va tomando sus referencias que le sirvan para las cosas, ¿sí? Entonces, también hay precedentes, y es importante el precedente de algo que ya ha ocurrido porque te sirve para decir, mira, no estoy sacando esto del aire, ¿sí? Ya este fue un tema en discusión, un tema que ya se había establecido, que lo impuso tal rey, bla, 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 aunque después, en otro tiempo, algunas cosas fueron quitadas por el paso del tiempo, bla, bla. Pero la cuestión es que existió y sirve también como ejemplo. Entonces, puedes decir, estoy haciendo tal, cómo se hizo en el estatuto de tal época que aprobó tal rey, ¿no? Bien, no quiere decir que tú te sometes a ese rey, simplemente lo estás tomando como referencia. Eso se utiliza mucho en el derecho anglosajón, o sea, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, no sé si en Irlanda, en Escocia, en lo que son cuestiones jurídicas. A veces se coge también el precedente, se dice, ya había pasado eso en tal año, en tal caso, ¿sí? En tal cuestión jurídica. Aparte de esta ya la habíamos hablado, la parte en francés. A ver, ¿qué otra cosa? Lo de Génesis. Sí, bueno, la parte bíblica ya la habíamos hablado. Otro punto también interesante de la plebe, bueno, esto también lo había mencionado, simplemente evitando repetir lo mismo. No sé si esto lo había comentado o me había extendido, pero la parte que habíamos hablado de los linderos, sí, que es importante, los cairns, por diferentes razones, ¿no? Una de las razones importantes de los linderos es, como, bueno, Andrew lo había comentado también en el grupo de WhatsApp, del hecho de que se tiende a dar a entender que puedes poseer un lugar cuando no pone los linderos. De hecho, es una especificación muy antigua, ¿sí? Como digo, que ya en el norte de Europa ya los conocían como los cairns, pero también hay que entender las otras acepciones del término y de su uso, porque está ligado al adámico, ¿sí? Al ser que somos, la parte de conexión con los dioses, ¿no?
Entonces, esa es la religio, ¿no? Está la religio, el concepto de la religio de los antiguos romanos también, ¿no? El hecho de que tú buscas reunirte o religarte o volverte a conectar o ensamblar con los dioses. Entonces, esa relación, la religio, también tenía una serie de connotaciones y entre ellas estaba erigir sitios simbólicos, ¿no? Si lo ves en el Antiguo Testamento también aparece, por ejemplo, Jacob que dice a su Dios, al Shaddai, el Alion o Jehová, Yahweh, que le va a poner un altar. Entonces un altar, pero si va a estar ahí en el altar, ¿para qué deja el altar si después se va a ir? ¿Qué hace con un altar ahí? ¿Para qué? ¿Va a venir cada 5 años a poner un carnero ahí? No, es un punto de referencia. Bien, y a ese punto de referencia le ponían aceite, le ponían sangre, le ponían alguna marca. La cuestión es que cuando alguien observaba que se había puesto una estructura, ¿sí? Que lógicamente es artificial, no es natural porque no la hizo la naturaleza, la respeta, ¿sí? Porque es un símbolo de religio. Por tanto, está conectado con los dioses. Alterar o mover eso es una profanación, ¿sí? Es un delito grave. Por lo menos lo fue dentro del concepto de la antigua Roma. ¿Por qué no se menciona mucho en la parte de la cultura hebrea? Porque a ellos no se les dio que estuviesen construyendo este tipo de cosas, pero se sabe que existía porque ahí te lo menciona, que ellos entraron y los amorreos tenían estas cosas, porque lo hacían para sus dioses. Entonces ellos lo que hacían era estilizar los sitios de culto donde cogían, por ejemplo, piedra o madera y le hacían un diseño. Entonces se veía con la forma de tal animal o le ponían unos ojos y con el tiempo, pues lo que hoy día llaman estatuas, las vírgenes, los santos, todo eso, pues es la especificación, ¿cómo se dice? La estilización de todo eso. Cuando ves al sitio, lugar importante de alguna parte del mundo y ves una estatua de Zeus o de Poseidón y dices, no, es arquitectura, no, no es arquitectura, sino que esa zona está consagrada a ese dios, ¿sí? Por ejemplo, una entrada al mar se ponía Poseidón. Ah, qué bonito. No, es porque le están consagrando ese mar a Poseidón. Bien, entonces hasta el día de hoy existe, solo que lo disimulan con una cuestión artística. No, no es artística. Bien, entonces, lo mismo hizo la Iglesia Católica, poner sus dioses por todas partes en forma, ¿sí? De santos o de vírgenes, pero en realidad es una consagración a ciertas deidades o espíritus o como sea, ¿no? Ahora, para que el pueblo de Israel no cayese en ese tipo de cosas y diese jurisdicción a esos espíritus, les prohibió estar haciendo esas estructuras. Entonces, los linderos que ellos ponían, ¿sí? No tenían ese significado. De hecho, voy a mirar a ver cómo lo definían ellos, ¿no? Vamos a ver cómo lo definían ellos. Bueno, es interesante porque ellos no lo mencionan en relación al sinónimo del cairn que tenían los europeos, en norte de Europa, sino como una marca de línea o un punto delimitante, ¿sí? Una marca delimitadora, ¿no? Que sería Gabul o Gebul. Bien, entonces el Gebul que ellos ponían ahí era una forma de marcar el territorio. Sí, como lo hacen los animales. Ellos van meando en cierto sitio y te van marcando el territorio. Llega otro animal y dice, oh, este territorio pertenece a otro. Entonces lo hizo meando. Te imaginas uno meando por todos lados a ver si marca el territorio. Pero para nosotros el marcar el territorio es poner unas piedras, ¿no? Por eso algunos le llamaban unos mojones, sí, unas piedras, que mojón en alguna parte de Latinoamérica significa una montaña de excremento. Entonces, pero es eso, es una montañita. Entonces de ahí se entendía que la naturaleza iba a poner esas montañitas, ¿no? Las había puesto alguien a propósito. Entonces, tenemos dos puntos importantes respecto de esto. Cómo aparece en la ley sinaítica el hecho de poner estas piedras para marcar tu territorio. Ahora, una ficción jurídica, como es el Estado, diría, tú puedes poner las piedras que quieras, eso no nos significa a nosotros que eso sea tuyo. Pero puedes ir al derecho romano y decir, esas piedras representan para mí un lugar de culto. Eso quiere decir que ustedes no las pueden tocar. Ahora, si tú coges y pones un sitio en el que tú has consagrado ese lugar yo qué sé, tú te inventas cualquier pendeja como lo ha dicho la Iglesia Católica y dice, bueno, esta piedra está consagrada a la Virgen de los Cuatro Dolores y el otro al Santo de los Tres Vientos, ¿ta?
y significa que eso es intocable. Bien, ¿por qué? Porque la religio es parte fundamental del derecho natural de las personas desde la antigüedad, ¿no? Especialmente si estamos hablando del derecho romano. Por ende, hay una correlación interesante entre poner unos linderos de piedra en cierto lugar con el hecho de que si se separan de cierta distancia, tú puedes decir que es un sitio sagrado. Lógico, ¿cuántos vas a poner? Sí, o sea, que vas a poner un montón de piedra alrededor de algo y decir que cada uno que es una especie de Stone Age. Sí, Stone Age. Entonces, todo esto tiene un significado. También los puedes marcar. ¿Sí? Pero bueno, todo esto es un proceso utilizando la astucia. Bien, cuando tú ves Stone Age o Stonehenge y lugares similares, no me acuerdo ahora, diferentes ejemplos, no me acuerdo los nombres, pero estos lugares circundan un área y en ese sitio que lo circundan hay piedras. Bien, quien está ahí dice, esto es simétrico, lógico que esto es un sitio de culto, yo no puedo entrar aquí ni lo puedo tocar. De manera que es también una forma, ¿sí? Pues para que uno se haga la idea de cómo puedes empezar por un sitio pequeño, un sitio que parezca un sitio de culto, porque de hecho los augures que hacían los griegos en la antigüedad, ¿sí? Para interpretar el cielo, las aves, el movimiento de eso, era algo similar. Era unas losas, unas piedras que rodeaban un sitio que no tenía techo, donde ellos, al poner las rocas, marcaban que era un sitio sagrado y luego miraban hacia el cielo para interpretar el movimiento de las aves, ¿no? Entonces, esto también es un punto interesante y voy a poner aquí también, de hecho, lo anoto para que no se me olvide y ampliar, ¿sí? Que es como el sitio de augures de los antiguos griegos, ¿vale? Esta es una cuestión también importante. Luego, hay otro punto que se puede conectar con esto, mmm, que es, a ver, como a un hijo heredero, siervo y partícipe de la promesa del testamento de la tierra. Ah, el feoffment medieval. Vamos a ver. Si alguien lo quiere revisar. Este es otro punto también importante. ¿Dónde está? Oh, perdón. A ver, similar to a deed of gift according to the sale of real property. Bueno, el feoffment era algo así similar a un hecho basado en un regalo. Un regalo que queda donde queda registrado la propiedad real, ¿sí? De lo que pues, sería una tierra, un edificio, land of buildings. It developed in the Middle Ages. Fue desarrollado en la Edad Media. All the main other forms of covenants developed for the 16th century. Bueno, en el siglo XVI. Bueno, pueden profundizar un poquito también esto que sirve como para ir conectando, ¿no? Yo voy dejando los recursos porque sí, si me pongo con cada detalle me extiendo muchísimo. Entonces, que los vayan anotando. ¿Cómo se escribe? Feoffment. ¿Sí? Las páginas que yo he revisado del Feoffment es en inglés, pero esto me parece que es un concepto que viene del francés, ¿sí? Que es el sistema feudal europeo influenciado primeramente por el concepto de Francia, ¿sí? El derecho francés y otra cosa, porque hay que entender que después del Imperio Romano, la cuestión de ley se conecta es con el francés y después con Inglaterra, ¿vale? De ahí el derecho anglosajón que pasa a Estados Unidos. Con el tiempo, después de Napoleón, es que ya hablamos de otro tipo de sistema de ley que impera en Europa, ¿no? Y después también el derecho canónico, que entra así como que tratan de solaparse el uno y el otro, que es el derecho, la presunción, ¿sí? De poder y autoridad que se ha inventado la Iglesia Católica, ¿no? Esto es derecho canónico, eso es otro tema, ¿no? Bueno, veo que ya están poniendo diferentes preguntas. Voy a pausar un segundo aquí para revisarlas. A ver, ¿cuál es el alcance de la promesa de heredar el mundo a Abraham y su descendencia? Bueno, la cuestión con la descendencia de Abraham, sí, o sea, es una promesa en un linaje, ¿vale? Entonces hay que saber diferenciar las cosas. Aquí no estamos hablando de la prohibición de tener hijos, ¿sí? Ni que te puedas expandir con tus hijos, sino la posición territorial. Si estuviésemos hablando en términos del territorio de Israel,
pues, por ejemplo, en mi caso, podría decir, pues yo soy heredero, descendiente de la tribu de Judá, bla, 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 y quisiera ubicarme en tal sitio, ¿no? Entonces, eso es un tema aparte. Pero en el caso, por ejemplo, de un latinoamericano, ¿qué tiene que ver ahí? Y aparte, que si estamos hablando de un descendiente de Abraham, que se dice que toma posesión en cierta zona en Canaán, es aplicable solamente para Canaán. Sí, es una cosa que también he revisado, que la cuestión de las promesas que aparecen en la Biblia respecto de la hora, ¿no? Y de todos estos siglos que han pasado, de un derecho territorial otorgado por Yahweh, solamente se remite al pueblo de Israel en cuanto a Canaán. Luego hay otras que están relacionadas, por ejemplo, con los árabes, que se les da también un derecho territorial en cierto lugar, aunque eso concretamente no te lo especifica ahí, habla un poquito más en el libro de Moisés de los jubileos. Y luego también, en los jubileos también es un poquito más, se complementa, ¿no? Con el libro de Génesis, que no sé si es Génesis 11, no me acuerdo ahora. Entonces, lo que encuentras es promesas territoriales para los descendientes de los semitas, para los hijos de Jafet, ¿sí? Y los hijos de Cam. Entonces, Cam tenía una parte que se le había dado, por tanto, le daba un derecho territorial en lo que era Egipto. Egipto ya existía, ¿no? Esto viene, de hecho, de ahí viene que antiguamente Egipto se le llamaba Kem, los Kemitas, de Cam, ¿no? Pero luego Jafet se extiende hacia la costa sur de Europa, toma toda esa región, desde lo que es los países de los helenos, lo que hoy llaman Grecia, la zona itálica, ¿sí? Lo que después viene a ser Roma, y llega hasta el final, hasta Sfarad, hasta España. Entonces, hay una promesa así dentro de lo que sería, digamos, eh, los descendientes de ellos, ¿no? Pero no hay una información, por lo menos que yo haya revisado en este momento, que prometa una herencia a los que no están incluidos como descendientes de Sem, como descendientes de Jafet o como los descendientes de Cam. Entonces ahí entran realmente son semitas, ahí entran árabes, ahí entran egipcios, entran los filisteos, o sea, los palestinos, entran pues, toda la gente que vive en Medio Oriente, Mesopotamia, y entran los que viven en el sur de Europa, ¿sí? Supongo que eso incluiría a los turcos, pero me refiero especialmente, en el caso de Jafet, lo que son los griegos, los italianos, los españoles, bien, hoy día. Bien, o sea, si uno se quiere ir desde el punto de vista bíblico y decir, porque la Biblia dice que yo tengo derecho a en tales tierras, sí, porque lo dice Jehová, bueno, o Yahvé, ¿no? Pero si uno quisiese decir lo que es para, en el caso de China o de Australia, pues con la Biblia específicamente no. No obstante, sí que te dice em, que los justos heredarán la tierra. Entonces uno dice los justos, justo tiene que ver con justicia, o sea, con la rectitud. Por tanto, si tú sigues una serie de parámetros de rectitud, y uno dice, ¿cuáles serían los parámetros de rectitud? Bueno, si los sigues, entonces tienes herencia en la tierra. Bien, pero ni siquiera hace falta porque ya hemos encontrado, ¿no?, que la tierra es nuestra heredad desde un principio, que se le dijo al ser adámico, fructificar, multiplicar, llenar la tierra y someterla, ¿no? Entonces ya te está diciendo que la tierra, aparte que la posesión es del creador de la tierra, ¿sí? ¿Quién creó la tierra? Ninguno de nosotros, ni siquiera mucho menos una ficción jurídica. De ahí que se atribuía toda la cuestión de las creaciones a los dioses y las personificaciones de las cosas de la naturaleza a los dioses, que eso es entonces, eso es a res, no me acuerdo si es res divinis o res cultum, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es una cuestión de los dioses y eso no se puede tocar, ¿vale? Y por tanto había dioses del mar, dioses del aire, dioses de tal cosa, y en la jurisdicción de ellos tú no puedes tomar posición de control de esos temas, ¿no? Solamente puedes tomar posición de ciertas cosas que son comunes, que son libres, que ni siquiera son de comercio, ¿sí? Son rex ex comercio, me parece que se dice, y así sucesivamente, ¿no? Entonces puedes disponer de un animal para el consumo, ¿sí? O si se ha criado contigo, ¿sí? De tu terreno. Hay un espacio en el que se está desarrollando, pero no se acepta el rollo, como había dicho con anterioridad, del monopolio, de quererte coger todas las tierras o todos los animales o todos los recursos. No, no puedes. De hecho, el agua, por ejemplo, aunque no se respeta eso, no es un recurso que puede monopolizar el Estado ni las corporaciones, es un recurso de todos, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno,
pues hablando sobre este punto de lo de Abraham, que de hecho, déjame también lo voy a anotar aquí un punto. A ver. Bien, entonces yo lo llamaría como derecho noaico, ¿sí? Lo de poseer tierras dentro del derecho que recibieron los descendientes de Noé después del diluvio, ¿no? Y como digo, ¿no? Esto tiene que ver con religión y simplemente ser astutos, ¿sí? Y ir por jurisdicciones. ¿Cuál la jurisdicción tiene mayor validez? Pues me amparo de ella, ¿sí? Bien. Y como digo, religioso, no en el sentido de fanatismo religioso ni en una denominación en particular, simplemente decir, sí, yo me amparo del religio, es decir, yo quiero conectar con el Dios Supremo, ¿sí? Entonces me voy a ceñir de ciertos parámetros. Y eso es una cuestión que le ha permitido a mucha gente a lo largo de la historia tener cierta cobertura, ¿sí? En contra de manipulaciones, contra oligarcas, contra aristócratas, contra la Iglesia Católica misma, contra emperadores, contra reyes, y ha sido preciso justamente la cuestión del derecho sobre el culto a los dioses. Eso es lo que protege a mucha gente hasta el día de hoy. Tú ves en muchos lugares una iglesia, por ejemplo, de igual si es católica o si es protestante, es territorio eh, ex iuris, o sea, es territorio fuera de jurisdicción y la gente no lo sabe. ¿Sí? Entonces tú no puedes, legalmente tú no puedes meterte en una iglesia. Tiene mayor jurisdicción una iglesia de lo que tiene tu propia vivienda. Bien. Diferente es cuando ya registran el sitio y le ponen dirección postal y paga impuestos, entonces ya como que se somete al Estado, cae en jurisdicción del Estado. Pero en realidad, en términos eh, originales, una iglesia es como un barco independiente, es como una soberanía independiente y no hay jurisdicción sobre ella, sino el Dios que está sobre ese grupo que están ahí metidos en esa ciudad, porque es como si fuese una isla independiente, ¿vale? Entonces se somete bajo otra jurisdicción, como una embajada. Está algo así que le protege algo similar a lo que es ¿cómo se dice? El estatuto diplomático. O sea, porque interactúa con los que está afuera, ¿sí? Crea una interacción con otros estados, pero es una nación distinta. Y por eso la Biblia lo dice, por todos lados lo vamos a encontrar, que te está hablando de derecho, ¿sí? Bueno, a ver, Andy por aquí pregunta, entonces, ¿qué quiere decir que Roma tiene sus bases jurídicas de las leyes hebreas o de la Torah? En realidad no, o sea, lo que era el derecho romano no tenía sus bases en el derecho hebreo, de hecho no se correspondían, no tenían conexión. Lo que ocurre es que cuando Constantino I toma el catolicismo, que era una institución que existía como 10, 15 años antes del concilio de Nicea, y hace que se convierta en la religión oficial del Estado, ¿sí? La religión oficial del Estado, el sistema de culto, para de esa manera tomar un monopolio, un control de lo que hasta entonces era una disensión, de mucho conflicto entre los valores naturales o el sistema de religión del Imperio Romano, su concepto del numen, y bueno, porque ellos también tenían sus formas, ¿no? Uno piensa que el cristianismo introdujo la creencia en Dios, entre comillas, ¿no? No, ellos tenían su creencia en el numen, que es el gran espíritu, el uno. Bien, lo que hicieron fue que se introduce una serie de elementos específicos, ¿sí? Que son propios de la historia del pueblo de Israel, la historia antigua del pueblo de Israel, pero utilizadas a conveniencia de un grupo de personas. Entonces la cuestión es manipular a las masas a través de la religión, porque hasta el momento el solo uso de utilizar, o sea, el solo argumento de utilizar el circo y darle pan a la gente para que no molestaran no era suficiente. Tenías que ir a la parte más emocional y el chantaje, o sea, lo que es el chantaje emocional, la manipulación del culto. Y como hasta entonces había una libertad de culto, o sea, tú tenías una conexión con tu Dios patrono, ¿sí? Es una cuestión tuya y no podía entrar el Estado. Si el Estado se convierte en el supuesto intermediario, ahora ellos también ellos te manipulan como si ellos fuesen el representante de ese Dios, ahora entonces la cosa cambia, ahora ya pueden tener un control absoluto sobre las masas. Es estrategia, ¿no? Entonces, cogen conceptos de la historia de Israel para disfrazar eso, pero en realidad no toman muchas cuestiones que tengan que ver con la parte legal,
¿sí? Solo de vez en cuando les convenía, después de la Edad Media, uno que otro en esas luchas que tenían la nobleza negra, o sea, la nobleza negra y la monarquía británica, los protestantes y los masones, contra la facción de la Iglesia Católica, que estaba aliada con los monarcas de España. Ellos tenían una pugna ahí por el poder de Europa. Y en ese entonces, digamos que sí que buscaron ciertos argumentos del Antiguo Testamento, alguna cuestión del Talmud, alguna cuestión de la Torá, para poder aventajar a los otros, porque de un modo u otro los que todavía se dedicaban en cierto grado a cuestiones religiosas, alguno que otro estudiaba hebreo. Entonces, claro, en el momento que tú estudiases hebreo tenías ventaja sobre los demás, aunque ellos fuesen versados en latín, ¿sí? Para conocer la Vulgata, porque antes de la Vulgata estaba la Septuaginta en griego y antes estaba la Tanaka, entonces en hebreo, ¿no? Entonces, si tú sabías hebreo, podías entender la literatura original, que es el fundamento supuesto de la fe en esos países, ¿no? En consecuencia, podían manipular las cosas si ellos querían. Decir, no, pues esta palabra significa tal cosa y tal, y bueno. Pero no es algo muy común, lo utilizaban cuando les convenía, ¿sí? Lo utilizaron para ciertos asuntos legales, de chantaje del rey, no me acuerdo cuál, ¿sí? En un matrimonio que lo quisieron hacer ilícito para poder desvincularse de la monarquía española, me parece que fue, y poder tener su propio monopolio. Y en otro caso también lo utilizaron con el argumento de que la tierra no le pertenece a nadie según el Talmud y bueno, cierta manipulación. Y entonces la Iglesia Católica decía, pues entonces vamos a hacernos nosotros los amos de la tierra, como hizo el Papa, creo que fue Bonifacio VIII o algo así, no me acuerdo, con una bula que decía que toda la tierra le pertenece a él. O sea, a los cardenales de Roma, quiero decir. Bien, entonces por ese lado no hay tanto decir que las bases jurídicas de Roma salen de ahí, pero sí que las bases generales de la ley surgen en el mundo en general. Digo en general, no que fue el principio, sino la aceptación común que venía del derecho romano. Un poco de derecho germánico, pero en realidad de la Biblia no se llegaron en realidad a coger. Lo que hizo fue la Iglesia Católica tomar algunos puntos sacados de contexto y a su conveniencia de la Biblia para crear el derecho canónico. O sea, simplemente lo que hicieron fue sacar cosas de su lugar. ¿Por qué? Porque no había quienes discutiese. O sea, cuando no hay suficiente conocimiento, cuando las personas no tienen información, las manipulas. En el momento que tú sabes, vienen y te dicen, no, porque esto va a ser decretado según tal cosa, de tal. Y tú le dices, pero espera, yo estoy leyendo ese y ahí no dice eso. Ah, se jodieron. Pero, ¿dónde estaban las escuelas? ¿Dónde había colegios en ese entonces? ¿No? ¿Dónde había personas que manejaban varios idiomas? ¿Dónde había personas que conociesen la Biblia? Ellos tenían el monopolio. Una de las razones importantes de por qué ellos prohibieron la lectura y la traducción y la impresión de la Biblia era precisamente para no perder el control. Porque ellos podían decir, sí, Dios dice tal cosa, y el del vulgo dirá, ¿y a mí quién me lo puede demostrar? ¿Quién me lo puede probar? No, pues si nosotros lo decimos porque somos la autoridad y nosotros tenemos la Biblia. Y el del vulgo dirá, pues no puedo refutárselo porque no tengo argumento. Eso a veces pasa también en una cuestión, ¿cómo se dice? En un litigio. O sea, si tú no tienes la evidencia, porque la esconden, entonces, ¿cómo hago yo para poder afrontar esto o ponerte en un pleito si la evidencia me la está escondiendo, ¿no? Y si fuese un propio juez, digamos, que lo escondiese, o el abogado de la oposición escondió las evidencias, entonces yo, ¿cómo hago? La evidencia existe, pero si no accedo a ella, eso es lo mismo aquí, eso es lo que hizo la Iglesia Católica. Por eso se enfurecieron tanto con Martín Lutero, con Calvino y toda la gente que empezaron, y bueno, toda la gente que torturaron y asesinaron, quemaron, precisamente porque se atrevieron a coger la Biblia, traducirla a un idioma que la gente entendiese, empezando por el alemán, ¿sí? Porque esa revolución empezó en Alemania, que es el país de las revoluciones en ese sentido más interesantes, o sea, en lo que estamos hablando. Y después llevarlo al colmo, que es imprimirlo. O sea, ya es algo que tú puedes copiar y difundirlo. Entonces, está en el idioma que tú manejas y lo puedes leer. Y como la gente pues ya empezaba cada vez a ver más eh, pues, personas que pueden leer, ¿no?
Entonces ya la gente podría leer por sí misma. Ahora es cuestión de tiempo que empiecen a analizar y atar cabos y decir, pero espera, espera, espera. ¿Por qué Martín Lutero, por ejemplo, fue y expuso las cosas y le dijo esto es así y así? Porque su trabajo, ¿sí? Espiritual, digamos, o religioso, era precisamente estudiar la escritura. Y con la medida que la va estudiando, dice, pero es que esto no tiene sentido, espera, esto no tiene sentido, espera, es que esto no tiene sentido. Entonces la Iglesia Católica ha sabido que si la gente se entera de lo que dice la Biblia, le va a decir a la Iglesia Católica, pero es que lo que ustedes están diciendo no tiene sentido, lo están sacando de la manga, ¿sí? Se lo están inventando. Entonces por eso prohibieron la Biblia hasta por lo menos 1950, no había una aceptación oficial de ellos a que la gente tuviese acceso a la Biblia, ¿sí? Y lógico que en el momento en que la gente lo puede traducir a otros idiomas y lo pueden leer, porque hasta entonces estaba en latín. ¿Y quién manejaba el latín después de la caída del Imperio Romano, la caída supuesta del Imperio Romano? Pues solamente la gente que está en el Vaticano. Entonces, me hablas de la Biblia, pero yo no la conozco, no sé de qué trata, y tú me dices esto y aquello, pues te tengo que creer a ti, porque eres supuestamente la autoridad, pero yo no tengo acceso a la información, no te la puedo refutar porque no tengo la literatura. Y aunque un día me la quisiese mostrar en la cara y dice, mira, aquí está, trato de leerla y está en latín, y yo qué sé, yo cómo voy a saber latín, ¿sí? A duras penas maneja uno su propio idioma como para saber latín, ¿no? Entonces, por eso es también la cuestión importante, que quien en realidad trató de coger la Biblia para su interés fue la Iglesia Católica. Pero como digo, fue manipulación, ¿no? Que el protestantismo les amargó la existencia, y no digo que la doctrina y los dogmas del protestantismo sean correctos, pero sí es cierto que le han causado un dolor de cabeza a la Iglesia Católica, porque ha sido el inicio de una serie de puñaladas, ¿sí? Para quitarles a ellos el monopolio que tenían. ¿Sí? Es decir, a la gente, mira, aquí está escrito esto no es lo que ellos dicen. Entonces, la mitad de las cosas que decía Lutero tenía razón, ¿sí? Bien, se podría decir que por derecho de antigüedad debo basarme en la Torá. Me refiero a que si tiene más peso en las leyes modernas. En realidad sí, ¿sí? En realidad sí, por diversas razones. Como dices, primero por antigüedad. Segundo, por aceptación común. Eso quiere decir que cuando el Imperio Romano se expande y toma control de gran parte del mundo conocido o desarrollado, digamos, como sea que se le quiera llamar, introduce el catolicismo. Sí, es importante saber diferenciar. No introduce el cristianismo, introduce el catolicismo. Entonces, introduce el catolicismo como religión oficial del Estado, quiere decir que es ahora un concepto lineal o homogéneo para todas las naciones que están sometidas al Imperio Romano, o sea, lo que es el imperio en sí, como las naciones satélite, o más concretamente se diría, ¿cómo se dice? Hay una palabra, estados, bueno, que dependen de ellos, no me acuerdo exactamente cómo es la palabra, ¿sí? Que están sometidos a ellos. Bueno, Judea, por ejemplo, estaba en ese estatus, ¿no? Que ahora no me acuerdo cómo es que se decía, ¿no? Eh, ay, ¿cómo era? Estado cliente era la palabra, ¿sí? Entonces son estados clientes, que se supone que están en igualdad de condiciones, pero no es cierto. Siempre que está arriba está en una condición, por X o Y razón, mejor. De ahí viene el concepto del cliente. Bueno, si lo quieren profundizar, lo pueden estudiar, lo que era el cliente en el antiguo Imperio Romano. De ahí viene el concepto del cliente hoy día, ¿no? Cuando te dicen el cliente siempre tiene razón, no es verdad. El patrono que tiene el cliente es el que en realidad tiene la última palabra. Él es el que establece las cosas, porque está en una situación mejor. De ahí viene el concepto del patrocinio, ¿no? De las empresas que te patrocinan, ¿no? Y bueno, en el Imperio Romano ya funcionaba también, las carreras y todo eso necesitaban patrocinio, ¿no? Entonces, como tú eras famoso, porque eres corredor, luchador, gladiador, lo que sea, entonces de ahí vino todo este concepto hasta el día de hoy. Ahora, entonces tenemos la parte de que como el Imperio Romano se extiende y la religión se hace oficial, quiere decir que habría que entender la Iglesia Católica. Y según ellos, vino el Hijo del Dios Supremo y dio su vida en una cruz y libertó a la humanidad. Entonces, todo esto es el argumento del cristianismo, que lleva a una literatura que ellos canonizan. O sea, ellos la monopolizan. Si cogen una historia, una literatura del pueblo de Israel, la monopolizan, ¿sí? No la eligen toda, eligen una cuanta, luego la van
revisando ahí, quitando algunas cosas que no les convengan, ¿sí? Agregando una que otra cosita por aquí y después quitando muchos libros que digan, no, no, esto no conviene. Entonces dejan como una cierta información, ¿no? Entonces se supone que eso, al canonizarlo, lo ponen en el estatus legal, ¿sí? Del Imperio Romano, que claro, lo monopolizan ellos. Ahora, ¿qué ocurre? Si eso sirve como fundamento y a partir de ahí el mundo se extiende y la gente va aceptando otras religiones, ¿el protestantismo de dónde sale? Él se desliga. ¿Cómo hace la Iglesia Católica para volver a someterlos a su poder? Hace que, o sea, permite que, o sea, a ver, hay un conflicto entre la Iglesia Católica y los protestantes en Alemania, pero esto se extiende a Inglaterra. Como Inglaterra, el rey quería independizarse del monopolio de la Iglesia Católica, o sea, que no quería seguir siendo un vasallo de ellos, acepta el protestantismo. ¿Sí? Ellos son los que construyen el concepto de la masonería, ¿no? Entonces acepta el protestantismo y claro, la nobleza negra encontró una excusa perfecta porque ellos estaban cansados también de estar pugnando con la Iglesia Católica sobre quién se tomaba el control de Europa, ¿no? Ellos controlaban la parte marítima, pero la Iglesia Católica prácticamente controlaba todos los escaños y la mayoría de monarquías, ¿no? Con el concepto de la religión. Entonces ellos dijeron, bueno, controlan la parte marítima y controlan el sistema bancario. Entonces ahí se empieza a generar una especie de división que con el tiempo, hasta hace poco, hace un par de décadas, desaparece porque al final son las mismas familias italianas las que controlan ambas facciones. Pero en ese entonces empieza una pugna. De modo que Inglaterra viene a ser una parte central, Italia y la parte itálica y España, otra parte central, pugnando por el control de Europa, ¿no? Entonces, por un lado, los reyes de Inglaterra agarrados del protestantismo y por otro lado, los de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos logran infiltrarse en cierto modo dentro de todas sus artimañas y todos sus cuentos para que se cree la propia facción religiosa de Inglaterra. Entonces, ¿qué hacen? Crean la Iglesia Anglicana. Y la Iglesia Anglicana y el protestantismo tienen ciertas cosas en común que en realidad son antibíblicas. Entonces, como los expertos en literatura bíblica de la Iglesia Católica saben que eso es antibíblico, ciertas cosas que ellos ponen de las doctrinas del protestantismo, dicen, déjalos que sigan creyendo eso. Cuando vamos a la parte legal, ¿sí? Ellos podrían argumentar lo suyo, los protestantes, y la Iglesia Católica dice, no, escrito está esto y está escrito esto, lo sacamos de joder. Bien, entonces a través de eso, ellos lograron ganarle el pulso al protestantismo sin que el protestantismo lo sepa. Entonces el protestantismo tiene unas ideas, ¿sí? Locuaces, unas ideas positivas, ¿sí? Muy distintas a toda la cantidad de mentiras de la Iglesia Católica como institución, pero tiene ciertos errores religiosos en los que sí tiene razón la Iglesia Católica, 2 o 3, pero son suficientes dentro del punto de lo que es el control y el poder. ¿Sí? Y de ahí se agarraba la iglesia. Ahora no voy a extenderme demasiado en eso, ¿sí? Porque sería otra cuestión, pero gracias a eso, la iglesia católica domina a la iglesia, a todos los grupos protestantes, o sea, todas las religiones protestantes del mundo, aunque no se llaman protestantes en sí, testigos de Jehová y mormones, están bajo el control de la iglesia católica, ¿sí? Entonces, bueno, es una historia interesante, pero nos sirve para entender también esto, que de un modo u otro, exceptuando, por ejemplo, los países bajo ley Sharia, los países musulmanes, o derecho consuetudinario o tradición, China, Japón, en general, la mayoría de países aceptan, tienen que aceptar la Biblia como ley, pero uno también tiene que saber cuando utiliza la Biblia cómo va a defender la argumentación que crea una diferencia entre lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si uno no entiende eso desde el punto de vista jurídico, te estás tirando la soga tú mismo al cuello, ¿sí? Porque tienes que enfatizar. Es como una vez Obama en una iglesia, ¿sí? Que puso un poquito como entre la espada y la pared a los que estaban escuchando, porque dijo, pues si la Biblia me dice que yo a mi hijo lo tengo que degollar, entonces lo voy a hacer. Entonces pone un poquito como entredicho a la gente que no se cuestiona ciertas cosas. No, porque la ley queda abolida. Ah, entonces la ley queda abolida. Por tanto, entonces yo ahora sí puedo matar. Ahora sí puedo cometer adulterio porque quedó abolida. Entonces, uno también tiene que saber, si vas a coger una argumentación, tienes que entenderla, ¿sí? De cómo vas y por qué sí o por qué no, o en qué sentido sí o en qué sentido no. ¿Right? Entonces, por eso es importante tener eso en consideración. Hay que realmente entender la Biblia si vas a hablar en términos jurídicos, porque pueden
marearte con el asunto de la diferencia entre lo que es la literalidad del Antiguo Testamento con los conceptos aparentemente abstractos del Nuevo Testamento, que es de donde se ha agarrado la Iglesia Católica para legalmente ganarle el pulso a la protestante, ¿no? Entonces, así, el Vaticano está por encima de la monarquía británica, donde supuestamente ella es la reina, ¿sí? O sea, la anglicana representa a la reina y el Papa representa al rey, ¿sí? Pero está encima, desde el punto de vista legal. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Vale, se nos está acabando el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a continuar el próximo día. De todas maneras, reviso ahora el par de preguntas. ¿Cuántas preguntas quedan? A ver. Bueno, no queda mucho. Voy a ver si las reviso rápido porque tengo que empezar la otra clase. A ver. ¿Cuál es la conclusión final de Pablo sobre su lucha interna y su dependencia de Dios? No sé, eso no tiene que ver con el tema de lo que estamos hablando. ¿Qué se dice sobre la misericordia de Dios y su prerrogativa de mostrar compasión a quien Él quería? Güey, ponga preguntas sobre el tema. Solo puedo preguntar en el grupo de WhatsApp. Entonces, al elegir mi tierra, cualquier problema legal, debo sacar un libro de derecho romano y mostrarle lo siguiente. Ocupatio, usucapio, precario. Se trata de un acuerdo por el cual el propietario permitía el uso de su tierra a cambio de un contrato. El tercero no nos sirve en este caso, ¿no? Porque primero hay que conseguir el usucapio, la usucapionem, que es a lo largo de los 6 años, ¿no? Pero hay formas en las que no necesitas la usucapionem. Eso lo voy a explicar en la próxima temática, ¿vale? La próxima clase. Usucapio es aplicable dependiendo del país, ¿sí? Pero es una cuestión de tiempo. Tiene que cumplirse según lo establecido en las normativas de ese país. Ocupatio, sí, como estaba diciendo, se refería a la ocupación de tierras sin dueño o abandonadas, permitiendo al ocupante adquirir la propiedad. Exacto. Y lo mismo podía ser aplicable para una isla. ¿Sí? Esa es la diferencia. Tú llegas a una isla, si no había nadie ahí, te pones en esa isla y te haces rey de esa isla. Se acabó el problema. El asunto es si ya es en territorio continental. Ya ahí la regla cambia. Y eso creo que ya lo ha establecido Justiniano hace mucho tiempo, me parece, si no me equivoco, ¿no? Entonces, a ver, debo sacar un libro de derecho y mostrarles lo siguiente. Es un poquito más complejo que eso, hay que elaborarlo, ¿sí? Así como hizo Lutero, que puso las cosas de enfrente de la iglesia. ¿Por qué las puso enfrente de la iglesia? Porque es la legislación que tú estás poniendo enfrente del barco, o enfrente del tabernáculo, o enfrente del templo. Lo mismo, si tú vas a establecer cierta cosa en un lugar, pones una delimitación, cuando pones por lo menos una estaca o algo, y entonces ahí puedes poner tu constitución y explicar que esto es un barco, o la definición como tú lo quieras utilizar. Si lo utilizas como barco, te sirve, ¿sí? Si lo utilizas desde el punto de vista religio, te sirve. Si lo quieres coger como el rey natural, te sirve. Si lo quieres hacer como la ley bíblica, te sirve. Si lo quieres fundamentar desde el derecho romano, te sirve. Simplemente lo tienes que desarrollar mejor y pones ahí eso escrito. Entonces, si llega un agente, un policía, un guardia civil y lo lee, desde el momento que diga religio, él tiene que regular porque él no puede entrar ahí. Si es ley natural, no tiene jurisdicción. Bien, si es derecho romano, él va a tener que volver y decir, esto tiene que gestionarlo, es un juez de guardia, ¿sí? Perdón, un juez ¿cómo se llama? De primera instancia, de la zona que tiene que gestionar qué van a hacer ahí, si entran o no. Entonces, él ya es una cuestión de juez o del secretario del juez que tiene que evaluar eso, pero no es solo el documento que pusiste ahí, que es un aviso, ¿sí? De lo que es tu territorio y la delimitación. Es el documento que también tienes que enviar a la alcaldía, ¿sí? O al ayuntamiento, explicando, o sea, no explicando, dando explicaciones, sino para evitar cualquier malentendido, tú vas en honor, ¿sí? Tú vas actuando de buena fe, ¿sí? Y avisa las cosas como una persona que no tiene nada que ocultar, que no está haciendo nada malo y pone sus pautas, ¿no? Entonces establece debidamente el documento. Eso hay que hacerlo con calma, ¿no? Y ya les explicaré hasta qué tipo de papel utilizarías. O sea, eso lo van conociendo. O sea, cuando quieres abordar cuestiones legales, es importante que elijas color rojo o color morado, no elijas color azul, salvo que sea una cuestión comercial,
y bajo ninguna circunstancia utilizas el negro, ¿sí? Lo mismo, no utilices mayúsculas en cuanto a cosas que tengan que ver contigo, porque te quitas todos los derechos, tiene que ser minúscula. Si es cursiva, aún mejor. Si vas a imprimir un documento, escribirlo en el ordenador, pues hombre, va a tener mucha más legitimidad si lo escribes con máquina de escribir, pero va a ser aún más fuerte si lo escribes a pulso. Entonces tú puedes agarrar una hoja, ¿sí? Eh, sí, incluso que tenga como el tinte antiguo, así como medio color sepia, sea que parece como papel de pergamino, y con tu propio pulso coges un bolígrafo, por ejemplo, morado o rojo, y en letra cursiva y en minúscula escribes todo tu documento. Pum, 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 pum. ¿Sí? Eso va a tener muchísimo más peso legal que muchas otras cosas. Y después vas eligiendo la jurisdicción, sí que vas a coger. Si tratas de ponerte a la altura de los temas legales del Estado, vas a tener que estudiar un montón de temas de leyes y pendejadas y estupideces que al final son autocontradictorias. O sea, se te contradicen a ti mismo. ¿Sí? En cambio, si te vas a jurisdicciones más altas, como digo, de derecho romano, que sí hay que expandir un poquito para conocerlo, pero es el lenguaje que ellos entienden, porque es en latín. ¿Sí? Y no es porque entiendan latín, sino porque ellos tienen que estudiar esos parámetros en latín. Y luego una que otra cosa sirve del derecho germánico sobre la posesión, pero no nos sirve tanto como las otras jurisdicciones, ¿no? Y como digo, derecho marítimo te puede servir para una que otra pincelada, solo como para darle mejor forma, porque el juez no te va a entender, ¿sí? Sobre eso. Y por encima de todo, la parte bíblica, porque ahí sí tienen que ser más prudentes con lo que van a hacer, especialmente si tú te defines como religio, y un lenguaje que sí entiende y que sí les afecta, que es el derecho natural. Sí, es el derecho natural, es tan simple como eso, ¿no? Bueno, puedo usar el derecho romano para decir que la tierra que me estoy agarrando será con el fin de que sea un refugio de animales o como amigo de quien quiere un jardín ornamental con comederos de aves y colibríes. Ellos van a tratar de llevártelo a la parte de comercio, ¿sí? Porque todas sus definiciones, estos conceptos están relacionados con comercio y comercio quiere decir que tú tienes que rendir cuentas al Estado sobre impuestos, sobre darte de alta eh, como autónomo, lo que sea, sobre interacción con ciudadanos que pertenecen al dominio del Estado, etcétera. Entonces lo van a hacer complicado, pero sí puedes definir que es un sitio de retiro espiritual. Eso sí es cierto, puede hacerlo como un retiro espiritual. Es un sitio donde la gente viene, gente, no personas, la gente viene y viene a un estado de espiritualidad fantástico. Pero de todas maneras ellos puede que en algún momento te quieran mandar un documento, porque es una oferta de contrato, para decirte, ah, qué interesante, ¿y cómo se llama? Porque a través del nombre va a haber propiedad de registro. ¿En qué dirección está? Todas las direcciones están bajo registro. Entonces van a tratar de hacer que al final te digan, sí, pero eso que estás diciendo ahí significa que nosotros tenemos jurisdicción sobre ese lugar, esas coordenadas, ese nombre. Entonces, por eso es bueno que uno sea muy astuto y no se acelere a la hora de llevar eso a cabo, sino ir aprendiendo todo esto que estamos hablando, ¿no? En Piteyus, un contrato que otorgaba el derecho a usar y disfrutar una tierra durante un periodo prolongado a cambio de una renta, un canon. Sí, pero eso tendría que ser ya si ha pasado el tiempo de usucapión, ¿sí? Lex de Agris Dadis Assignandis, ley de asignación de tierras, permitía al Estado asignar tierras públicas a ciudadanos para su cultivo y habilitación. No sé muy bien cómo funciona eso hoy día. Sí, no sé cómo funciona hoy día. Sí sé que si tú tienes ya un terreno, el Estado te puede ayudar o dar alguna subvención si tú quieres cultivar cosas orgánicas, ¿sí? ¿Cómo se dice? Ecológicas, orgánicas, porque eso está de moda, entonces quieren parecer políticamente correctos, entonces te ponen una ayuda, tienes que demostrar que estás sembrando cosas que en efecto son orgánicas, ecológicas, que estás utilizando regadío de tal y tal manera, que estás, sí, te dan unas ayudas, y cosas así, parámetros, pero es entrar en el juego de ellos donde ellos son los que tienen siempre la última palabra, porque te van a poner sus pautas, ¿no? Sus parámetros. Colonias. El Estado romano establecía colonias asignando tierras a cada ciudadano para su establecimiento y cultivo. Bueno, sí, algo parecido. Sí es cierto que al final todo eso se puede convertir en una colonia, pero esos son procesos. O sea, vamos a empezar primero con el que es el posicionamiento de una tierra sin tener que comprarla. Y luego ya hablaremos más adelante de cómo tú quieres desarrollar, por ejemplo, un kibbutz, ¿no? Sí, o sea, una ecoaldea y qué parámetros vas a utilizar, ¿no? Para ese entonces. Pero de momento, eso está bien así. Bien.
Bueno, señores, continuamos entonces el próximo miércoles expandiendo toda la temática. Bien, Está bien, Master, gracias. bueno, muy bien, Osman. Andri, que esté muy bien.